Carlos Vera es coronel. Es coronel venezolano, nació en Caracas. Empezó sus estudios en el Liceo Militar de la Guardia Nacional, sus estudios militares, quiero decir. En agosto de 1980 realizó el curso de formación de guardias nacionales con la promoción número 54 en el 87. Ingresó en la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación y se graduó en el 91 con la segunda promoción de batalla de Bárbara, etcétera, etcétera. Bienvenido, Carlos. Él ya no está en Venezuela y nos explicará primero por qué te metiste a la Guardia Nacional, qué fue lo que te atrajo de la Guardia Nacional. Hambre, pasión por el país, un poco de las dos cosas. Cuéntanos qué fue. Bueno, realmente desde niño siempre quise ser militar. Yo vivía en Colinas de Santa Mónica y todos los muchachos de la época íbamos para los próceres a ver los desfiles. Y bueno, todos queríamos ingresar al llegar a bachillerato a un liceo militar. En mi caso me tocó un liceo militar de la Guardia Nacional. Y Por qué te atraía ser militar? ¿Qué era lo que te atraía de ser militar? ¿Cómo imaginabas que era la vida de un militar, la formación de un militar y la lucha de un militar venezolano? bueno, mis primeros 5 años yo los viví en Madrid. Mi papá estuvo de comisión de estudio allá en Madrid y los domingos habían esas retretas en una plaza, no recuerdo cuál era, donde se veían personas uniformadas tocando retretas. Y me En gustaban los Madrid uniformes. hay muchas retretas los domingos, pero la más importante, si mal no recuerdo, es la de la Plaza del Sol. No recuerdo los nombres. Ujú. Pero mi papá también seguía mucho la guerra de Vietnam por la televisión y yo le preguntaba qué era, él me decía que era la guerra. Y más o menos me iba hablando sobre lo que era la función de un militar y todo eso. Al llegar a Venezuela, obviamente, estando en Santa Mónica, todos los muchachos íbamos mucho para allá, para Fuerte Tiuna. Y bueno, era simplemente lo que era el uso del uniforme, más no la responsabilidad de lo que eso acarreaba. Al ingresar al Liceo Militar, tuve el privilegio de tener uno de esos sargentos de la Guardia Nacional, casi de los pioneros, que me enseñó muchas cosas, muchos valores, que fueron prácticamente lo que fue atesorando esa maleta de conocimientos que uno va llenando con el tiempo. ¿Qué valores, Mi, por ejemplo? la honestidad, el sacrificio personal por la colectividad, el ser un ejemplo moral de la sociedad en todo momento, desde que uno sale del cuartel, la manera como se conduce, cómo se dirige a las personas y todo eso. Ahora, ¿por qué a ti te formaron así? Que supongo que a todos los formaron así. Y Chávez y este otro, el zuliano que es Sandino, Arias Cárdenas, Arias en Cárdenas. el mapa que tenían cuando estaban conspirando, no ponían Guardia Nacional, sino ponían las iniciales de cuánto hay para eso. Es Sí. decir, y la Mira, Guardia Nacional, que es el componente más cercano a la gente, también tenía fama de ser la más corrupta. ¿Qué puedes decir de eso? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Quién no entendió que la formación que desde la época de López Contreras, cuando él inaugura la Guardia Nacional, era algo fundamental, la honestidad y la defensa de la población? sí, la Guardia Nacional nunca ha tenido una línea continua desde su formación. Hubo un punto de quiebre después del golpe de Estado contra Medina Angarita. En ese momento, por cuestiones del destino, la Guardia Nacional dejó de ser lo que fue en su principio y se tomó los antivalores. A partir de esa fecha, 1948, comenzaron actos de corrupción y escándalo que, bueno, fueron aumentando paulativamente en el tiempo. Estás hablando de la Pero llamada Revolución del 45, hablando de Marcos Pérez Jiménez, estás hablando luego de la época de Wolfgang Larrazábal, Betancourt, Leoni, Caldera, Carlos Andrés y demás. sí, sí, sí. Hubo dos pioneros de la primera promoción de oficiales que fueron los que fueron tomados en cuenta, ¿no? Martín Bastidas Torres, que fue el primero de su clase, y Tamayo Suárez, que, bueno, fue, digamos, el que supuestamente construyó a la Guardia Nacional. Sin embargo,
eh, Martín Bastidas Torres era el referente de lo que era lo moral. Tamayo Suárez era el referente de lo que era la ambición. Y bueno, a Tamayo Suárez se le reconoce el haber hecho a la Guardia Nacional un monstruo, que llegó a ser hasta ya mediados de los 90. Eh, un proyecto muy ambicioso de expansión en todo el territorio nacional y bueno, la añadidura pues, de todos esos servicios institucionales que fue ganando la Guardia Nacional. En relación a lo que es la corrupción con la que se vio envuelta la Guardia Nacional, digamos que fue el remoquete que siempre se le colocó, eso venía individualmente en cada persona. Todos recibimos la misma formación, todos recibimos los mismos valores, pero estaba en cada quien ver cómo iba a utilizar esa cuota de poder que se le estaba asignando para cumplir su deber con el país. A mí en mi carrera, inclusive siendo Guardia Nacional, se presentaron muchas oportunidades que uno, si era débil, caía en ese juego. Pero moralmente uno sabía cuáles eran las consecuencias de uno perder el honor de uno por un pequeño momento, una pequeña debilidad. Ahora, yo te estoy llamando, primero porque te conozco hace mucho tiempo, pero por algo que tú escribiste que realmente es bien interesante y bien doloroso, y que comienza diciendo, el fundamental problema a resolver si se quiere ganar el apoyo militar es resolver el enorme error ocasionado en los militares después de 1961. Eso ¿Qué es quiere correcto. decir con eso? Mira, hay que tomar en consideración un poco qué eran las Fuerzas Armadas Nacionales antes de la llegada de Marcos Pérez Jiménez al poder. ¿Qué es lo que envolvía la sociedad venezolana en ese entonces? Eh, y bueno, es un error que mutatis mutandis se repite con el tiempo, porque existe el clasismo, que el clasismo genera obviamente rencor en el otro sector. ¿Qué hizo Marcos Pérez Jiménez? Cuando a sus oficiales de la época no se les permitía entrar a los renombrados clubes de la ciudad capital, él dijo, bueno, yo le voy a construir un club a mis militares. E hizo ese monstruoso complejo de Conejo Blanco que incluía el Círculo Militar, el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales, que en su momento, bueno, era el boom, ¿no? Todas las fiestas siempre las querían celebrar en el Salón Venezuela porque era mejor. Y Sí, Pérez bueno, Jiménez hizo muchísimas cosas, es cierto. hizo muchas Pero cosas. luego vino la era democrática de Betancur en adelante y los militares que antes no podían ni siquiera con Pérez Jiménez pudieron estudiar en las universidades. Por lo tanto, ¿Sí? se unieron aún más con los civiles y además pudieron pensar universalmente y no localmente, cerradamente, no la educación básica de cualquier ciudadano venezolano que no tiene estudios universitarios. Eso es correcto. O sea, yo me beneficié mucho de eso porque inclusive siendo teniente, un compañero en Barquisimeto me dice, mira, vamos a sacar un posgrado en gerencia empresarial. Y yo, mira, lo vi muy bien. Dije, bueno, solicité el respectivo permiso. Obviamente, siempre tuve las limitaciones por cuestiones del trabajo, pero fue una idea o una puerta que se me abrió para tener otra visión de lo que es la sociedad. Yo quería terminarte la idea de la pregunta anterior, porque recuerdo mucho en el Liceo Militar, que estamos hablando de 1980, un subteniente, que era en ese entonces el comandante de mi compañía, ganaba 4.300 bolívares, lo que era el equivalente en esa época a $1.000. Hoy en día, un coronel, si más no tengo entendido, lo que está ganando son $60. Entonces, fíjate la caída en picada de lo que ha sido bueno, no solamente estamos hablando de los militares, eso es toda Venezuela. Claro, y ¿Eh? todos los ciudadanos. Ahora, tú estás Todos. diciendo que si un militar tiene asegurada toda su seguridad social, sueldo digno, vivienda segura, salud asegurada de verdad, tanto para ellos como para su grupo familiar, créeme que que otra sería la historia. Lo digo Sí, porque en este momento no hay ningún dirigente civil venezolano que le ofrezca nada en especial a los militares y hay como un enfrentamiento o un temor
de los civiles hacia los militares, porque la historia dice que les encanta apoderarse del poder, que les encanta ser golpistas más de uno. A lo largo de toda la llamada Cuarta República hubo intentonas de golpe de Estado, unas se conocían y otras se negaban, eso por un lado. Pero los militares también se sienten separados y alejados o no respetan a los civiles. ¿Qué hay de cierto en eso que estoy diciendo? Yo creo que, mira, eso viene todo en un proyecto de país, porque una de las cosas que tenemos que estar en cuenta es que ha habido mucho descuido en todos los sectores, no solamente el militar, el sector social también, el sector civil. Y ese descuido, yo lo tomo como una metáfora con un gandolero. El gandolero responsable revisa sus cauchos, revisa sus frenos, revisa su carga, ¿ok? Y se prepara para cualquier eventualidad que se le pueda aparecer en el trayecto. Pero si el gandolero es irresponsable, no chequea sus cauchos, no chequea los frenos, aparte de eso va ebrio, de repente le cae tremenda lluvia, va en bajada, va sin frenos, o sea, lo que le viene es el colapso y un accidente. Eso es lo que sucedió lamentablemente desde un tiempo hacia acá con toda Venezuela, no solamente el sector militar. ¿Qué sucede con los organismos de seguridad en general? O sea, es normal que tú ves que en Venezuela cualquier persona le gusta chapear, no le gusta ser responsable de sus actos y quiere ver por debajo a un funcionario, indiferentemente si es militar o si es policial. Y o sea, nadie quiere ser responsable por una omisión que haya hecho. Y de ahí comenzamos todos, porque a nadie le gusta respetar tampoco las leyes. Entonces, claro, cuando uno compara con otros países donde uno ha tenido un poquito de experiencia y uno ve, ajá, pero ¿por qué en estos países los funcionarios no son tan corruptos como en Venezuela? Ah, porque es que tienen asegurado un buen sueldo, donde con ese sueldo pueden cubrir sus necesidades básicas, tienen la posibilidad de tener su asistencia social, llámese hospitalización, medicinas, rehabilitaciones. Hoy acabo de leer, por ejemplo, un artículo que escribe el ciudadano Cornelio Hidalgo Valero Briceño, donde en el hospital militar o en los hospitales militares de Venezuela ya no están recibiendo oficiales en la situación de retiro. Entonces, yo digo, bueno, eso es algo que los políticos que están ahorita buscando la manera, cómo tratar de hacer la alternativa, también tienen que considerar. No hay un cambio político en Venezuela, lamentablemente, porque, bueno, se necesita el músculo militar. El músculo militar lo tienen, obviamente, los militares, pero los militares prácticamente, como toda la sociedad venezolana, están presos por la bolsita de alimentos o por la sanción que puedan recibir. Es una cuestión de estado terror lo que hay en Venezuela. O sea, hay muchos militares honestos, hay muchos militares que, bueno, que no pueden ir más allá por el estado de terror que hay. Hay militares retirados que quisieran contribuir también con un cambio en Venezuela, pero las condiciones no están dadas porque, o sea, no hay por un lado la logística y no hay por el otro lado la voluntad. Entiendo por lo que escribiste que tú sientes que eso comenzó en 1961, pero yo tengo la información de que justamente en el 61 fue cuando los militares pudieron llegar a las universidades, se les permitió ir a las universidades, por lo tanto tener unos ingresos una vez que se graduaban adicionales. Y yo creo que inclusive tú estás viviendo justamente de de esos estudios que recibiste, que no se recibían ni con López Contreras, ni con Medina ni con el gobierno ese que llamaban revolucionario de los Adecos, ni con Pérez Jiménez. Es una cuestión de evolución. Eso no venía de un día para otro. Y esos beneficios tampoco eran para todos, ¿no? Era simplemente para un grupo. Y es una de las cuestiones también que yo critiqué mucho en mi carrera militar, porque a mí me tocó, o sea, fuerte. En la carrera militar, como me imagino que en otros sectores, si tú no estás en un grupo de favoritismo, tienes que trabajar casi el doble o el triple. En mi caso, cuando yo inicio en Barquisimeto mis estudios de posgrado para hacer la maestría en gerencia empresarial, inmediatamente me cambian para Santa Bárbara de Barinas. Entonces, imagínate cómo podía yo completar mis estudios desde Santa Bárbara de Barinas hasta allá hasta Barquisimeto. Y Hablas de bueno, estudios luego universitarios. estudios universitarios.
y después me cambian para Margarita. Estando en Margarita es que yo vine terminando la maestría, que fue cuando presenté la tesis de grado. Ahora dices que eso comenzó también a descuidar el factor de la honestidad y que se inició de una manera mucho más fuerte la corrupción interna, porque corrupción hay en todas partes, en todas las carreras y en todos los países, en unas veces Sí, unos más que otros, sobre todo si hay independencia de poderes y honestidad en los poderes, pero estamos sintiendo que es que la sociedad es así. Entonces, hablas de la falta de apego a los principios éticos y morales aprendidos en la escuela de formación. Desde afuera, cualquiera opina lo contrario, pero desde adentro así pensamos. Solo imagina un oficial en el grado medio. Acuérdate cómo era yo de capitán, sin vivienda propia, sin carro, estirando la plata solo para medio hacer mercado para dos personas y encerrado todo el día sin poder tener otro ingreso paralelo. Me enfermé y Seguros Horizontes no cubrió mi tratamiento, que era el seguro de los militares, ¿no? El hospital militar solo puso los médicos, pero el tratamiento lo tuve que comprar de mi bolsillo y si no es por la ayuda que me dieron para curarme aquí, otra fuese la historia. eso es correcto. Y, o sea, he visto muchos casos que lamentablemente por un medicamento que solo se vende en un sitio específico, esas personas han fallecido, ¿no? Claro, hoy en día la cosa es peor, ya, o sea, no hay medicinas, no hay recursos, no hay nada. O sea, no hay recursos o no hay nada para ciertas cosas fundamentales, pero sí para otras cosas. Eh, y bueno, yo hacía esa reflexión porque tan igual como yo me he ido entrevistando con funcionarios de varios países y les pregunto, no, mira, ¿tú serías capaz, estando de comisión y se te presenta la oportunidad de hacerte de un dinero, lo harías? Y mira, o sea, se me queda mirando como si es que, o sea, fuese un insulto. Entonces, imagínate un funcionario, porque no puedo hablar solamente de los militares, también tenemos que hablar de los policías, que son los ejecutores de la ley, los funcionarios de tránsito, etcétera, ¿no? Si esas personas tienen cubiertas todas sus necesidades, o sea, hablemos en un nivel normal, un nivel lógico, ¿ok? No como por ejemplo, lo que yo experimenté cuando estuve en las unidades territoriales, que a mí me daban como gastos de funcionamiento para una unidad pelotón de 30 hombres, me daban apenas 200 bolívares. Y yo tenía que salir a patrullar, tenía que echar gasolina, tenía que comprarle repuestos a los vehículos, tenía que alimentar a mis guardias. Entonces yo decía, bueno, pero ¿y cómo hago? Entonces me decían, haz magia. No, es que esa no es la manera. Para eso existe una planificación de presupuesto anual Pero cuando te decían de haz todo el magia, país. cuando te decían haz magia, creo que te decían haz magia, haz magia. Exacto, exacto. Y claro, hay lugares en Venezuela porque tenemos también que estar claros. Lo que se vive en Caracas no representa lo que es toda Venezuela. Hay muchos lugares en Venezuela donde la gente, o sea, colabora con, con los organismos de seguridad, no solamente con la Guardia Nacional, con el Ejército, la Armada, la Aviación o digamos con las fuerzas policiales. Colaboran, es como una gran familia. Y, por ejemplo, yo estuve en un pueblo que queda en todo el corazón de Venezuela que se llama Arismendi. Eso, bueno, lo conoce nada más el que ha ido para allá, pero es muy alejado, ¿no? Y mira, allá, o sea, uno, si no es por el apoyo que uno tiene de la población, allá, o sea, se pasa hambre, o se pasaba hambre en esa, bueno, se sigue pasando hambre todavía. Y como ese caso mucho, ¿no? Ahora, me Pero cuentan, por ejemplo, mi esposa Ángela Sago, que estuvo por toda esa frontera, ¿no? Estudiando el problema militar, cómo se encontraba y demás, que la diferencia entre la calidad de vida que le dan a un militar brasileño o colombiano, ¿no? Es infinitamente inferior a la que superior, quiero decir, a la que le dan a un militar venezolano en la frontera, que aquello es deprimente, que la diferencia es abismal. Y estamos hablando no solamente de este régimen que ahora debe ser todavía peor, porque no han solucionado nada, sino lo han agravado, las cosas que habían mal hechas
¿no? Las han agravado. Pero, ¿por qué crees tú que pasaba eso? ¿Por qué no se le daba más importancia a la vida cotidiana, a la calidad de vida del militar? Pero es que no era solamente los militares, Napoleón. O sea, es el contexto de toda la frontera. Si tú comparas las poblaciones colombianas que hay frente a las poblaciones venezolanas llegarán máximo a caserío, una que otra medio ciudad, pero del lado colombiano tú ves ciudades, poblaciones hechas y derechas, donde los habitantes de Venezuela tienen que ir hacia el otro lado a recibir asistencia sanitaria e inclusive educación. De ahí es donde viene inclusive el rumor, para no aseverar, de que Carlos Andrés Pérez nació en Regombalia y no en Delicias, como él decía, ¿no? Y era por eso, porque la población venezolana siempre se iba hacia el lado colombiano porque la frontera colombiana estaba más atendida que la venezolana. En el caso de los militares que generalmente se enviaban en mi época para la frontera, era o sea, el oficial porque tenía que cuidar carrera, pero la tropa eran los que estaban castigados porque eran, o sea, muy faltones o porque no pertenecían a un grupo X y lo sacaban hacia la frontera para anular. Ahora, la corrupción el alto mando militar, la denuncia de corrupción no es nada nuevo, no es de ahora, no, exclusivamente, sino viene de muy atrás, sobre todo en Sí, las compras de armas y ese tipo de cosas. ¿Cómo sí. piensan ellos de la corrupción? ¿Has hablado con alguno de ellos que sea amigo tuyo y han tocado el tema y que te han dicho, mira, pendejo, no seas tan pendejo que nosotros no ganamos suficiente? ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Cómo justifican, ¿no? Eso que nada tiene que ver con los valores que tienen que defender y que supongo le dan en la escuela militar? El valor a la patria, a la ciudadanía, la defensa de la Constitución, la defensa de los poderes, la defensa de las leyes. ¿Cómo se pueden mezclar las dos cosas? Y muchísimos de ellos son inclusive muy religiosos, muy católicos. Es más, reciben misa, creo que todos los fines de semana, si no sé, si no es todos los días. ¿Cómo mezclan una cosa? ¿Cómo se puede vivir con las dos cosas al mismo tiempo? Mira, es difícil porque yo lo diría que sería por etapas, ¿no? Los que están arriba, obviamente, que son los que reciben lo mejor, son los de un componente, que son los del brazo o digamos la mano derecha del actual ministro de la Defensa, y son los que están metidos directamente en todas esas contrataciones, ¿no? Desde ahí hacia abajo, lo que se ve es una suerte de supervivencia. Supervivencia bien sea por conservar la carrera, supervivencia bien sea por cuestiones de vida, o simplemente porque, bueno, no quieren figurar más allá de lo que pueden figurar y se prestan por acción u omisión a esos hechos de corrupción. Bueno, si lo veo, no lo digo porque si no me meto en problemas. Si me invitan y participo, estoy bien, pero si no me invitan, entonces, bueno, tampoco puedo decir nada. Entonces, es una cosa que ha desvirtuado mucho los valores que, mira, es lo que trae como consecuencia lo que estamos viviendo hoy día. Muchos saben de que la población está exigiendo sus derechos. Muchos saben quiénes son los que irresponsablemente tomaron el exceso en contra de los manifestantes, por ejemplo, el ejemplo de la tanqueta que se llevó por el medio a varias personas. Eso nosotros aprendemos desde la escuela, que eso no se hace, pero eso es una responsabilidad individual de quien lo hizo, no podemos decir de todo. Y así por el estilo. Yo trabajé, por ejemplo, en la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Guardia Nacional y mira, esa era una de las críticas que yo decía. Yo decía, mira, ¿cómo tú le vas a dar a un individuo de viáticos para que se traslade de una ciudad a otra solamente 15 bolívares, cuando un pasaje cuesta 1.200 bolívares? O sea, dime tú cómo tú puedes exigir rendimiento en ese aspecto. Entonces, no diga nada que eso es así. Y de ahí para adelante saco otro ejemplo de cuando yo era subteniente, que yo era muy severo en lo que era la aplicación de la ley. Guardia que yo veía que medio estaba en algo raro, le hacía su informe y lo sancionaba. Entonces viene de la Inspectoría General un coronel. Y el coronel
se me acerca, eso fue en la alcabala de Tahuán, y me dice, mire, teniente, yo lo felicito por su trabajo, ¿cómo no? Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto cuesta una nevera? Bueno, en ese entonces una nevera costaba 80.000 bolívares. Ajá. ¿Y cuánto cree usted que cuesta un mercado completo? Pero bueno, mira, un mercado para 4 personas debe estar en el orden de los eh, 10.000 bolívares, más o menos. Ajá, ¿y cuánto gana un guardia nacional? Un guardia nacional ahorita está ganando 18.000 bolívares. Ajá, ¿y tú crees que con ese sueldo él puede comprar una nevera y esto? Ahí yo lo paré. Yo le dije, mire, mi coronel, yo fui también guardia nacional. Y desde el momento en que uno está presentando los exámenes de admisión, a uno se le dice muy claro que en esta carrera se entra es por vocación, se entra es para servir, no se entra para hacerse rico. Y Sí, uno tiene que perfecto, ajustar. perfecto y perdona que te interrumpa como abogado del Sí, diablo, que tengo que trabajar para eso. Ok, cuando tú estabas en esa condición, ¿cómo hacías para comprar la nevera? ¿Cómo hacías para hacer el mercado? tenía que ahorrar, lamentablemente tenía que esperarlo, no podía hacerlo de un día para otro. Yo Pero tenías sabía, que bueno, comer todos los días y tu familia tenía que comer. ¿Cómo hacías? no, bueno, yo no pude tener familia hasta que ascendí a capitán. Y gracias a Dios que, por ejemplo, mi esposa ya tenía su apartamento y todo, prácticamente, o sea, yo fui el que llegó a su hogar, pero por mi sueldo, por lo que yo podía, hasta ese momento solamente tenía un carro, que era la camioneta que yo tenía en esa época, y mis ahorros en el banco. Pero yo no tenía más capacidad de lo que yo podía en ese entonces. Y ahí es donde yo digo, bueno, si yo tuviese un sueldo que me permitiera, y no solamente el sueldo, sino la posibilidad de adquirir una vivienda como se hacía hasta mediados de los años 80. Las promociones que se graduaron hasta el 85, inmediatamente los estaban esperando para los concesionarios de vehículos para venderle los carros. Y podían comprar un carro y pagarlo en un año. El IFA daba, ¿cómo se dice?, la posibilidad o la facilidad para que uno adquiriese una vivienda y lo iba pagando uno en cómodas cuotas. Luego que nos graduamos nosotros, eso se acabó. O sea, yo no tuve ninguno de esos beneficios. Habían los beneficios, pero el IFA se corrompe y esos beneficios le llegaban a ciertos grupos. Tanto el IFA como Seguros Horizonte fueron utilizados como caja chica de ciertos grupos militares, o pero no cumplieron, o sea, dejaron de cumplir la función con la que fueron fundados. Ok. Ángela, ven un momento, por favor. Eh, Mucha gente critica a los militares que por qué no se alza, ¿ok? Yo creo que los militares, al igual que los que están en un partido político, lo forman verticalmente al estilo stalinista, porque nuestros partidos políticos imitan a la formación del Partido Comunista. Yo creo que no solamente los nuestros, sino los de del siglo pasado en general. Eso es lo que hay que cambiar, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, pero si es que a un dirigente de un partido político y un militante se les forma aquí en la cabeza de que Venezuela es lo más grande del mundo, pero que primero está el partido, y uno ve lo que acaba de suceder ahora con la pelea de esos que supuestamente estaban unidos en la oposición, que no, que estaban peleando por su cuota de cosas, supuestamente porque si tienen ese más poder van a poder solucionar los problemas de Venezuela que nunca logra solucionar. Supongo que en el caso de los militares es exactamente lo mismo, ustedes lo forman verticalmente, ¿ok? Pero, ¿qué nos decía Ángela Luis Herrera sobre los militares cada vez que yo me reunía, me sentaba con él los domingos a que, decir, "Ay, bueno, levánteme el ánimo porque esto parece que es muy largo"? que Ajá. son como una suela de zapato, suela de esa dura, Sí. que se levanta en cualquier momento y uno nunca sabe cuándo. Y lo otro que decía que los militares están con hasta que dejan de estar, ¿cómo era? Los militares están con hasta que dejan de estarlo. Eso no lo decía Luis Herrera. ¿Qué piensas tú, Carlos, de eso? Bueno, yo creo, uno tiene que hablar de lo que fue, de lo que es y de lo que puede ser, ¿no? Mm. Venezuela hay que reconstruirla de cero, Napoleón.
vamos a estar claros que Venezuela necesita de bastante mano dura y mucho trabajo. Lo que fue, yo soy partidario de que, bueno, ya eso pasó. Lo que es actualmente, no solamente los militares, sino toda la población está en una suerte de supervivencia. Pero yo estoy más que seguro que si hay una buena dirigencia política creíble, no lo que pasó con este muchacho, que bueno, hasta sus propios promotores le dieron ya su estocada final. Yo creo que si hay un buen equipo de trabajo que se dedique a la reconstrucción de Venezuela y considere a los militares no solamente como un objeto ahí decorativo, sino que también participe y contribuya con lo que es el desarrollo nacional, con sus limitaciones, obviamente, subordinado todo el tiempo a lo que es el poder civil. Mira, otra cosa puede pasar. No he visto todavía a un solo dirigente político que haga un llamado directo o haga una oferta directa hacia el grupo militar. Que digan, bueno, un momento, señor oficial, señor Guardia Nacional, señor tropa profesional, tropa alistada, sabemos cuáles son sus limitaciones. Nosotros le proponemos esto, esto y esto, y que va a ser mucho mejor que lo que ustedes están viviendo ahorita. No, o sea, yo no he visto todavía esa oferta de ninguno. Al contrario, yo sé de algunos dirigentes que, bueno, no pueden ver un uniforme, sea quien sea, porque a veces les da piquiña, ¿no? Y eso Sí, no pero puede eso ser. que tú dices en teoría es muy válido, muy fácil y demás, y es parece un final feliz de el Walt Disney de antes, porque ni siquiera de ahora, que las protagonistas son las villanas, ¿no? Cruella de Vil es la protagonista, la otra parece que tenía muchos problemas de jóvenes, le hicieron muchas cosas y mucho bullying, como si no existiera siempre el bullying, no haya existido, pero ahora está de moda, ¿ok? Eh, pero, ¿de dónde se busca eso si en la política en general, en el mundo entero, está totalmente desorientada, totalmente corrompida la mayoría de los dirigentes? El narcotráfico es un auténtico poder, ¿no? Que ha infiltrado en todos los países, unos más que en otros, los grandes estamentos. Entonces, ¿cómo se logra exactamente lo que tú estás diciendo para solucionar el problema? Ese grupo de personas honestas. Ese grupo de personas honestas las van a poner a un lado. Primero a través de las redes las van a desprestigiar, dirán que son ladrones, vagabundos, cualquier cosa pueden decir, porque cualquier cosa se puede decir en las redes sin que pase absolutamente nada. Y como decía Goebbels, cuanto mayor es la mentira, primero la creen. Sí. ¿Cómo lograr eso según tu punto de vista? Ese grupo Bueno, que pueda dirigir honestamente al país. es que todo, o sea, ¿cómo se dice? Zapatero a su zapato, diría yo, ¿no? Eh, Hay políticos que todavía se mantienen, no voy a decir nombres tampoco para no ser propaganda política, ¿no? Pero tanto políticos como venezolanos en general, hay muchos, pero es la gran mayoría que yo estoy más que seguro y convencido de que son personas honestas, probas, personas que quieren contribuir. Lamentablemente el sistema o el juego está trancado por un grupo que yo lo comparo con un juego de ajedrez. Por un lado está el régimen, por otro lado está el grupo que se suponía que iba a defender nuestros derechos y resulta que está jugando con el régimen. La solución que yo siempre he dado es darle una patada al juego, al tablero de juego, desbaratarles el juego a ellos y colocar nuevos factores de todos los sectores de la población, no solamente la cúpula política o el mesías político que siempre han acostumbrado a la población venezolana a creer. O sea, no era lo mismo, por decir, un Arturo Uslar Pietri como ministro de Educación, a que vayan a colocar una persona que ni siquiera tenga el bachillerato. Hacer un equipo multifuncional que abarque todo para que permita esa reconstrucción. En el lado de los militares, hay militares tanto activos como retirados, que son de muy buena trayectoria y que, bueno, simplemente han sido anulados, el al revés, precisamente por lo que son. Esas Bueno, son las personas que hay que considerar. Carlos, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, bien interesante, sobre todo
para los políticos honestos, para que sepan qué ofrecerle a la sociedad, aparte de libertad, ¿no? Sino trabajo, futuro, comida y demás, y qué ofrecerle también a los militares. Un abrazo, Carlos, ¿sí? Carlos Muchas B. gracias por la oportunidad, Napoleón. A ti.